ahora sí viene el concepto de grado de libertad del mecanismo. Acuérdense que habíamos visto el concepto de grados de libertad de un sistema. Si ustedes recuerdan, lo vimos al inicio, está en este mismo apunte. Se definía simplemente como el número mínimo y suficiente de variables que es necesario conocer para determinar completamente el estado del sistema. ¿Sí? Cuando digo estado del sistema, era porque el sistema podría ser mecánico, pero podría ser también eléctrico, podría ser de termofluidos o un sistema económico, que pueden ser mucho más complicados, en fin, cosas por el estilo. Hasta podría ser un sistema biológico, como el cuerpo humano. Usualmente el caso que les pongo en el cuerpo humano es, si ustedes están enfermos, usualmente el doctor les empieza a tomar las variables para ver cómo es el estado físico de ustedes. ¿Cuáles son esas variables? Pues seguramente presión, lo primero es presión cardíaca, pulso, temperatura. Ya si eso no es suficiente para él, pues les examinará otras cosas, ¿sí? O les mandará a hacer estudios clínicos para ver cuáles sus indicadores sanguíneos, ¿ok? Entonces el cuerpo humano es un sistema sumamente complejo que seguramente necesita un montón de variables para que la persona, el doctor, pueda hacer un diagnóstico acertado. Afortunadamente nuestros casos no son tan complicados, entonces usualmente el número de variables son mucho menores que en un sistema biológico, ¿sí? Entonces, en el caso de un mecanismo, decimos que un grado de libertad de un eslabonamiento. En realidad, dense cuenta que a veces uso la palabra mecanismo, eslabonamiento como sinónimos. Cuando en términos estrictos, siendo muy formales, primero tengo cadena cinemática, después tengo eslabonamiento y hasta después voy a tener mecanismo. Y bajo ciertas condiciones, no necesariamente todos los eslabonamientos son mecanismos. Entonces, el concepto de grado de libertad de un eslabonamiento es el mínimo número suficiente de variables requeridas para determinar completamente la posición del eslabonamiento. ¿Y qué significa conocer completamente la posición del eslabonamiento? Pues significa conocer completamente la posición de cualesquiera de los eslabones que forman parte del eslabonamiento. ¿Está claro? En sistemas mecánicos como nosotros vemos, estado significa posición. Estado es sinónimo de posición para nosotros. Si ustedes conocen la posición de todos los eslabones de un mecanismo, conocen el estado del mecanismo o el estado del eslabonamiento. Entonces, para eso necesito criterios de movilidad, que son fórmulas o algoritmos que tienen por objetivo determinar los grados de libertad del eslabonamiento. ¿Okay? Ese es el tema de la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí déjenme minimizar esto. Y vamos primero a hacer un ejemplo relativamente sencillo. Ustedes se lo han encontrado frecuentemente, quizás en las clases de dinámica 2, había muchos mecanismos de planos de fotovaras. La única diferencia es que usualmente no se ilustraba de manera completa el eslabón fijo. Frecuentemente esta parte estaba por aquí, esta parte estaba por acá, y no se veía que y esta eran parte del mismo eslabón. Aquí lo que trato de indicar es que todo esto es mi eslabón fijo, ¿sí? Pero seguramente esos casos los vieron en sus clases de dinámica 2, ¿sí? En las clases de dinámica 2 ustedes nunca se preocupaban por el análisis de posición. Aquí va a ser importante. O sea, se les daba el mecanismo en la posición que tenían que analizarlo, y de ahí hacían análisis básicamente de velocidad y de aceleración, ¿okay? Sin embargo, yo creo que es evidente que si yo conozco las longitudes de mis eslabones y conozco también este ángulo θ2 que forma el eslabón 2 con el eslabón 1, puedo determinar casi de manera única la posición de los eslabones 3 y 4. ¿Por qué? Porque nuevamente tendría que pasar un arco de círculo aquí, cuyo radio es esto, ¿sí? Y pasar otro arco de círculo cuyo radio es este otro, con centro aquí, cuyo radio es esto, y tendría dos intersecciones, ¿sí? Curiosamente, si hacen eso, significa que tendría que tener además otra variable, ¿sí se dan cuenta? Una variable que me diga, déjeme tratar de dibujar a grandes rasgos esos círculos para que ustedes se den cuenta de dónde estarían esos. Primero voy a tratar de indicar el círculo cuyo radio es este de aquí. Este radio sería la distancia A3. Y después trazaría este otro círculo cuyo radio está aquí, cuyo centro sería esto, y seguramente aquí sería este radio vendría siendo A4. ¿Sí? Entonces,
Una de las cosas que siempre ocurre es que tendría dos posibles soluciones del análisis de posición del mecanismo plano de 4 variables. Una que está dibujada acá y otra que voy a pretender dibujar aquí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? Significa que si yo conozco θ2, todavía no está del todo claro que pueda determinar la posición del mecanismo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque tendría que decir si estoy en esta posición, estoy en esta otra. Pero dense cuenta que esa variable es binaria. ¿Sí? A veces esta configuración se llama abierta, esta configuración se llama cruzada. Entonces, esa variable podría ser abierta, cruzada, o bien 0 y 1, o más 1 y menos 1, dependiendo como ustedes quieran. Y usualmente las variables que necesitamos para determinar la posición del sistema son variables continuas. Por ejemplo, θ2 puede variar desde 0 hasta 2π. Tengo un número infinito de valores. Mientras que esta variable más abierta, cerrada, es una variable discreta y que es binaria además. Entonces, usualmente esas son de las cosas que en grados de libertad no se toman en cuenta. ¿Ok? Pero que vale la pena que lo sepan. Entonces, este sería un mecanismo que para nosotros tendría un grado de libertad. ¿Está claro? ¿Sí? Dejen ponerles otro ejemplo. Allá hay lugares. ¿Tú eres el enfocador o qué? No importa. Esto no pretende ser una película que se va a ganar el Oscar ni nada. Lo importante es que aprendan. Esa es la idea. Entonces, no necesito que de pronto que todo esté nítido, que nadie se atraviesa ni nada por el estilo. Este es lo que se llamaría una leva, o es un método de leva tridimensional. Esto, en algunos libros en inglés, esto se llama algo así como camoid. ¿Sí? ¿Por qué camoid? Porque usualmente cam es leva. Entonces, como es una leva tridimensional, se le llama camoid sobre todo en la literatura en inglés. Déjenme decirles qué es. Pues piensen que es algo así como una especie de objeto que se torneó en algún torno, ¿sí? y que se puede mover, puede hacer dos cosas. Puede rotar, pero además también puede trasladarse. Y que siempre está en contacto con este seguidor. Pues dense cuenta que en este caso, la determinación de la posición de todo el mecanismo sería determinar la posición de la leva espacial o camoid, y para determinar la posición de esa leva espacial necesitaría estas dos variables, la distancia x y el ángulo θ. ¿Sí? Como este cuerpo está siempre en contacto con este otro, en el momento en que yo determine cuánto es x y cuánto es θ, sabría cuál es la posición del seguidor. Entonces, este sería un mecanismo que tendría 2 grados de libertad, pero sería espacial, no sería plano. ¿Está claro? Plan es espacial porque aquí el par que habría entre el eslabón 1 y el 2 sería un par cilíndrico. ¿Se dan cuenta? Y acuérdense que los pares cilíndricos no pueden formar parte del mecanismo. ¿Ok? Ahora, ¿qué otras formas tengo de determinar los grados de libertad del mecanismo? Pues lo mismo que les decía en la clase de ayer. Por ejemplo, ustedes vieron el mecanismo esférico que les pasé. Si ustedes determinan, ponen un eslabón como fijo y determinan un ángulo, eso automáticamente les dice cuál es la posición del resto de los eslabones. Eso significa que tengo un grado de libertad. En la clase pasada también les mencionaba este otro mecanismo. ¿Me puede detener esta? Este otro mecanismo es un mecanismo de 5 barras y quedamos que tenía 2 grados de libertad. Entonces, ¿cómo puedo determinar que tiene 2 grados de libertad? Bueno, primero fijo, vamos a decir que el ángulo entre la base y este eslabón es de 90 grados. ¿Sí? Y dense cuenta cómo puedo moverse. Eso significaría que todavía tendría un grado de libertad aquí. ¿Ok? Ahora, piensen que ahora fijo este ángulo y lo fijo a que sea 90 grados también, pero puedo mover este otro. ¿Ok? Entonces, es evidente que tendría 5 grados de libertad. Este sí sería un mecanismo plano, porque todos mis eslabones se mueven en planos paralelos. ¿Sí? ¿Claro? Ahora, este es más complejo. ¿Sí? Este es un mecanismo, primero,
piensen que este es mi eslabón fijo, sino un mecanismo formado por dos lazos independientes. Acuérdense que les comenté que también podría formar otros lazos que no son independientes. ¿Cuántos grados de libertad tendría en esa posición? Pues dense cuenta, primero imagínense que fijo vamos a decir que lo fijo de manera que el ángulo entre y sea 0 grados. Está horizontal. Entonces todavía aquí puedo mover, y todavía creo que aquí puedo mover 2 veces. Vamos a pensar, imagínense que este es 90 grados, me va a costar trabajo, este es 90 grados, y todavía podría mover quiero que sea 90 grados, el ángulo entre y sea 90 grados. Entonces todavía puedo mover otro. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Entonces ahí tendría 3 grados de libertad. Espero no equivocarme. ¿Sí? Después lo analizamos. ¿Sí? Este mecanismo es un poquito especial, porque también tiene esta posición. ¿Sí? Dense cuenta. En esta posición, estos no se pueden mover. ¿Sí? El único que se puede mover es Entonces, en esta posición en particular, tendría un solo grado de libertad. Un grado de libertad no muy, vamos a decir, muy tonto, porque lo único que hago es hacer esto. ¿Está claro? Este es un ejemplo de lo que les mencionaba la clase de ayer. Los criterios de movilidad que les voy a enseñar son criterios de velocidad, de movilidad que frecuentemente fallan. ¿Sí? Y esto en particular es un mecanismo que se llama cinematotrópico. En inglés sería cinematotrópico, en español sería cinematotrópico. Y les muestra que un mecanismo puede tener diferentes grados de libertad dependiendo de la posición. En esta posición solo tengo un grado de libertad, en cualquier otra posición saliendo de allí tendría 3 grados de libertad. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, nuevamente, la clase pasada les dije que en ocasiones eso no servía para nada. Sí sirve. Es su entrada a conocer el concepto de grados de libertad. Después, si ustedes estudian más, se van a dar cuenta que van a tener que aprender mucho más. ¿Sí? Entonces, una forma de determinar los grados de libertad de un mecanismo sería construir el mecanismo. ¿Sí? Y analizarlo como lo estoy analizando. Pero dense cuenta que eso sería muy costoso. ¿Cuál es otra alternativa? Otra alternativa que es muy útil es hacer un modelo sólido del mecanismo. ¿Sí? En SolidWorks, en Inventor, y moverlo. Tiene forma de hacerlo mover. Y a partir de esos movimientos determinar cuál es el número de grados de libertad del mecanismo. ¿Okay? Pero nuevamente, hacer un modelo sólido sí les va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, para eso necesito criterios de movilidad que de manera relativamente rápida me permitan determinar el número de grados de libertad. En el caso de mecanismos planos, estos casos de mecanismos cinematotrópicos que les mencioné no son tan comunes. En el momento en que paso del plano al espacio, el número de excepciones de los criterios de movilidad se vuelven tan grandes que básicamente la extensión al espacio del que les voy a presentar a continuación no sirve de mucho. ¿Sí? ¿Okay? Pero sin embargo sí es la puerta de entrada para que ustedes conozcan esos conceptos. ¿Claro? Lo dejo para allá, no la pasada. Okay. Entonces vamos a ver el primero de los ejemplos que les voy a mostrar, que se conoce como ejemplo del criterio de Gruber. Gruber era un matemático, un profesor alemán de cinemática. Creo que trabajó, de hecho está seguro que trabajó en Dresden o en Berlín. ¿Sí? Más o menos como en 1890 a 1920. ¿Sí? Entonces, la idea detrás del mecanismo del criterio de Gruber es el siguiente. ¿Sí? Imagínense que tengo un conjunto, voy a formar un mecanismo, un eslabonamiento. Debo decir eslabonamiento, discúlpenme. Se van a dar cuenta, como les había mencionado, que frecuentemente en la literatura moderna las palabras cadena cinemática y eslabonamiento de mecanismos se usan como sinónimos. Sin embargo, en el desarrollo histórico de la ciencia de los mecanismos, cadena cinemática va primero, después eslabonamiento y después en algunos casos mecanismo. ¿Okay? Entonces vamos a decir que quiero formar un eslabonamiento formado por n eslabones. Claro que en este caso n eslabones significa 5. ¿Ok? ¿Sí? Tengo mi número de eslabones n es igual a 5.
¿Ok? ¿Sí? Cada uno de estos cuerpos está libre de moverse en el plano. ¿Sí? Si cada uno de estos cuerpos, si este cuerpo está libre de moverse en el plano, ¿cuántos grados de libertad tendría su movimiento? 3. Entonces, si tengo 5, bueno, tengo n eslabones, que en este caso n es igual a 5, el conjunto de esos n eslabones, ¿cuántos grados de libertad tendría? ¿Cuántos grados de libertad tendría? Sería 3 por n. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Déjenme decir nuevamente. N es el número de eslabones. F es lo que se llama grados de libertad, ¿sí? O movilidad. Grados de libertad o movilidad son sinónimos, ¿sí? Y déjenme decirles, frecuentemente cometo el error de poner en movilidad con B mayúscula, porque en inglés se escribe con B mayúscula, y creo que recientemente corregí uno en una parte de esa punta que estaba así. Ahora, la palabra F, ustedes, ¿por qué se imaginan que lo llamo F? Freedom, no, curiosamente, acuérdense que les he dicho que esto es alemán, Freiheit, que es equivalente a freedom, ¿sí? ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, tengo 5 grados de libertad. Ahora, no voy a seguir la misma secuencia de formar una cadena cinemática. Primero voy a elegir cuál es mi eslabón fijo. Y mi eslabón fijo va a ser este. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si elijo ese como mi eslabón fijo, mi conjunto de eslabones se convierte en este que tengo aquí. ¿Se ve? ¿Está a buena altura? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí? Pues lo que hice aquí es que fijé este eslabón a tierra. Y al fijarlo a tierra, ya no se mueve. Y si no se mueve, ¿cuántos grados de libertad perdió? 3. ¿Sí? Entonces, significa que ahora mi ecuación va a ser, F va a ser igual a 3n menos 3. O bien puedo ponerlo como 3 por n menos 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ya nada más me falta la última parte. Ahora voy a conectar estos eslabones para formar una cadena cinemática. Y los puedo conectar, si es un mecanismo plano, los puedo conectar con pares de la clase 1 o pares de la clase 2. Pares de la clase 1, ¿cuáles serían? Pares de revoluta o pares prismáticos. Y pares de la clase 2 serían pares de lema. ¿Ok? Bueno, ahora voy en la siguiente parte. Ustedes me dicen si se ve bien, ¿está a buena altura? Sí. Ok. Entonces, déjenme decirles qué fue lo que hice. Primero, conecté mi eslabón 2 con mi eslabón 3 por medio de un par prismático, que es este que está aquí. ¿Ok? Conecté mi eslabón 3 con mi eslabón 4 por medio de un par de revoluta, este que está aquí. Conecté mi eslabón 4 con mi eslabón 5 por medio de un par de revoluta. Conecté mi eslabón 1 con mi eslabón 2 por medio de un par de revoluta, este que está aquí. Conecté mi eslabón 1 con mi eslabón 5 por medio de un par de revoluta, que están indicados en rojo. Y aquí estoy suponiendo que este es un par de leva, ¿sí? Ese par de leva podría ser simplemente dos superficies, a veces podría ser un engrane, que esto tuviera una forma dentada y que esto también tuviera una forma dentada. Desafortunadamente estoy exactamente a la mitad. Algún genio de la Universidad de Guanajuato se le ocurrió que allí era el buen lugar para unir los dos pizarrones, ¿sí? Piensen que es dentada. De hecho, el origen de por qué escogí es una modificación porque no tenía pares prismáticos. Eso se lo puse para que tuviera todos los 3 posibles pares que pueden aparecer en el mecanismo plano. Pero esto está basado en un mecanismo que levantaba el cofre de los carros de los años, finales de los años 50, principios de los años 60. ¿Sí? Si ustedes van a por ejemplo, han visto que ahora está de moda de que Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones. Entonces, no sé si se han fijado que pasan pequeños videos de La Habana. Y no sé si se han fijado que todos los carros que circulan en La Habana son
carros de finales de los años 50. La Revolución Cubana fue en 1959, creo. Entonces, todos los carros eran, Cuba era el lugar de diversión vamos a decir, de todos los americanos ricos, sobre todo de la costa este. Había casinos, había todas las cosas que hay con casinos, cosas hay, ¿sí? Entonces, era una nación muy afluente con muchas desigualdades, precisamente por eso fue la Revolución Cubana, ¿sí? Pero los carros, después de esa fecha, los carros que siguen usando actualmente siguen siendo sus mismos carros. Tiene fama que Cuba son extremadamente ingeniosos para reparar esos carros que ya tendrían ahorita 60 años o 70 años casi de servicio, ¿sí? O sea, dense cuenta, debe ser una tarea. Bueno, en esa época, dense cuenta que era la época de oro, vamos a decir, de la sociedad americana. Y tenía fama que, por ejemplo, querían que todo se hiciera sin el menor esfuerzo. Y ese tipo de carros, Chevrolet, Ford, de los años 50, primero eran pesadísimos, pesaban 2 o 3 toneladas. No sé si recuerdan, eran 8 cilindros, ¿sí? Y los cofres también eran sumamente pesados. Pero la idea era que la persona que usara esos autos hiciera el mínimo esfuerzo. Y básicamente, vamos a decir, simplemente apretaban ustedes un seguro, como los cofres actuales, pero no tenían que poner su varillita, como en mi carro, ¿no? Seguramente debe haber carros Mercedes-Benz o BMW o cosas por el estilo que lo hagan de manera automática. El mío no, el mío es de varillita, y tengo que poner varillita para que no se caiga. Pero en aquellos tiempos era frecuente de que esto tuviera un resorte que usualmente iba de esta parte a esta parte, de manera que cuando usted lo oprimía, el cofre se levantaba automáticamente y no se caía, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto precisamente tenía unos engranes estampados. Ese es el origen de este mecanismo, ¿sí? ¿Ok? Si tienen la oportunidad de ver, si tienen acceso a un lugar que tenga carros antiguos, ¿sí? Vean y se dan cuenta que es muy semejante, excepto por este par prismático que no aparece. Usualmente creo que aquí había más bien, de aquí había un eslabón y otro eslabón, ¿sí? No estaba esta parte prismática. Aquí había otro eslabón y otro eslabón. Y el resorte estaba conectado sin estar seguro de aquí a acá, ¿sí? ¿Ok? Vean si tienen oportunidad, es un caso interesante. Quizás en YouTube puedan encontrar alguno de esos cofres de esos carros de esos años. Es un mecanismo interesante. Yo recuerdo que estando en el tecnológico, fuimos a un lugar donde había carros usados, carros chatarras, pues básicamente, y nos regalaron esos mecanismos para mostrarlos como ejemplos, ¿sí? De ahí surgió esto, ¿sí? Entonces, dense cuenta, una vez que tengo eso, tengo que analizar cuántos grados de libertad pierde cuando conecto dos eslabones de un par prismático, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que el resto de los eslabones no existiera, que nada más existiera el eslabón 2 y el eslabón 3, ¿sí? ¿Está claro? Originalmente, el movimiento relativo del eslabón 3 con respecto al eslabón 2, puesto que es un par prismático, es de traslación y tiene un grado de libertad, ¿sí? Si no estuvieran sujetos si no estuvieran conectados por este par prismático, el movimiento relativo entre el eslabón 3 y el eslabón 2 sería de 3 grados de libertad, si no estuvieran conectados, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que el par prismático le hizo perder 2 grados de libertad, ¿sí? Vamos ahora, por ejemplo, el eslabón 4 y el eslabón 5 están conectados por un par de revolutos, que es un par de la clase 1, ¿ok? Nuevamente, si el eslabón 4 no estuviera conectado al eslabón 5, el movimiento relativo del eslabón 4 con respecto al eslabón 5 sería 3 grados de libertad, es decir, estarían libres de moverse sin ninguna restricción. Pero en el momento en que los conecto por un par de revoluta, el movimiento relativo de 4 respecto a 5, ¿qué es? Pues es rotación alrededor de un eje fijo que pasa por aquí. ¿Cuántos grados de libertad tiene ese movimiento? 1. Pues significa que perdió ¿cuántos? 2. ¿Ok? Entonces, eso significa que siempre que tenga un par de la clase 1, voy a perder 2 grados de libertad. Entonces aquí lo voy a poner. Menos 2 veces pares de la clase 1. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora, ¿qué es lo que tengo aquí? Aquí tengo un par de Leo, ¿sí? Imagínense que los eslabones 2 y 5 estuvieran
no estuvieran conectados con el eslabón 1. Imagínense, por el momento que lo único que tengo son los eslabones 2 y 5. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, si estuvieran libres de moverse uno con respecto al otro, ¿sí? Entonces tendrían 3 grados de libertad de movimiento relativo. En el momento en que se conectan por un par de leva, solo pierde un grado de libertad. ¿Se dan cuenta? Porque el par de leva es un par de la clase 2. ¿Sí? Y en el movimiento plano general tengo 3 grados de libertad. Entonces un par de leva me permite rodar y me permite hacer translación. ¿Sí? Las dos cosas. ¿Sí? No es lo mismo que si tuviera rodadura. Si tuviera rodadura, entonces sí tendría más pérdida de grado de libertad. Pero aquí puedo deslizar. Entonces, ¿eso qué significa? Que siempre que me conecte con un par de levas voy a perder un grado de libertad. ¿Sí? Y ese es precisamente mi criterio de grupo. Este es mi criterio de grupo. ¿Sí? Dense cuenta que es un criterio muy sencillo. ¿Qué me exige? Contar eslabones, contar pares cinemáticos de la clase 1, contar pares cinemáticos de la clase 2. Es todo. ¿Sí? Vamos a ver en este caso cuál sería el resultado. ¿Sí? En este caso tengo 5 eslabones. Tengo 5 pares de la clase 1, que serían 1 par de revoluta, 2 par de esmático, 3 par de revoluta, 4 par de revoluta y 5 par de revoluta. Este es par de leva. Quizás debía haberlo puesto con otro color. Entonces, pares de la clase 1, tengo 5 pares de la clase 1, y pares de la clase 2, tengo un par de la clase 2. Entonces, sustituyendo todos estos resultados, me diría que el número de grados de libertad de ese mecanismo sería igual a 3 por 5 menos 1, menos 2 por 5, menos 1 por 1. Esto me daría igual a 12, menos 10, menos 1. Esto me daría igual a 1. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Vamos a regresarnos al mecanismo plano de 4 barras. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se nota? Ok. Bueno. Vamos a ver qué pasaría. Déjenme borrar esto. En este caso, ¿qué tendría? ¿Cuántos eslabones tendría? 4. 4. Ahí está, hasta numeradas. N sería igual a 4. Todos mis pares son de revoluta. Entonces eso significa que voy a tener pares de la clase 1, ahorita veo cuántos son, pero pares de la clase 2 no tengo. ¿Sí? Y los pares de revoluta serían uno aquí, dejen ponerlo de esta manera, otro aquí, otro acá y otro acá. ¿Sí? Tengo 4 pares de la clase 1. ¿Sí? Entonces eso me diría que el número de grados de libertad F tendría igual a 3 por 4 menos 1 menos 2 por 4 menos 1 por 0. Esto vendría siendo igual a 9 menos 8 menos 0 igual a 1 grado de libertad. Era lo que esperaba. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer ahora, me pueden pasar el mecanismo plano que les di. El mecanismo plano de 5 barras, gracias. Este es mi mecanismo plano de 5 barras. ¿Sí? Ahorita hago un esquema para ver cómo es eso. Bueno, déjenme, si lo dejo en blanco, se pone azul, ¿verdad? Entonces déjenme poner una hoja de soft, nada más para verlo. ¿Ok? Vamos a ver qué me hizo. Entonces déjenme ver qué puedo hacer. ¿Sí? Voy a hacer un esquema muy sencillo de este mecanismo de 5 barras. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer de esta forma. Este va a ser mi eslabón 1. Tradicionalmente el eslabón 1 es el que considera la base. ¿Sí? Déjenme ponerlo así para que más o menos se parezca. Este sería mi eslabón 2.
Después aparecería este mi eslabón 3. Este sería mi eslabón 4. Y este sería mi eslabón 5. ¿Ok? Ya, si ustedes se fijan, no es exacto, pero se parece. ¿Okay? Es algo interesante. El criterio de Gruber no me interesa las dimensiones. ¿Sí? Eso lo hace muy sencillo, pero también es su mayor ventaja y es también su mayor debilidad. Ahorita van a ver por qué. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué tendría en este caso. Bueno, déjenme enumerar mis pares cinemáticos. Los voy a poner en rojo. Aquí sería mi par cinemático 1, todos son pares de revoluta. Mi par cinemático 2, mi par cinemático 3, mi par cinemático 4 y aquí estaría mi par cinemático 5. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos grados de libertad tendría? Empezaría diciendo que mi número de eslabones es 5, pares de la clase 1 es igual a 5 también, pares de la clase 2 no tengo, no hay pares de leva, y a partir de estos resultados tengo que F va a ser igual a 3 por 5 menos 1 menos 2 por 5 menos 1 por 0. Y esto vendría siendo igual a 12 menos 10 menos 0. Van a ser 2 grados de libertad. Pues que habíamos predicho de mover el mecanismo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, vamos, les paso a esta. Ahora préstenme el otro mecanismo plano que es. Déjame. Ahora voy a analizar este otro mecanismo plano. ¿Sí? Voy a analizar este otro mecanismo plano. ¿No hay dudas al respecto de esta? Encargado de rendibilidad. ¿Sí? No hay dudas al respecto. Aquí todo esto está muy sencillo. ¿Sí? Entonces vamos ahora a tratar de hacer una especie de esquema de este mecanismo. Pero no en la configuración que tiene un solo grado de libertad, sino en esta. Para mostrar que efectivamente, si no mal recuerdo, tenía 3 grados de libertad. ¿Se acuerdan que encontramos? Bueno, entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer el esquema. Puedo hacerlo de este otro lado para no... Ahí tengo mi ecuación, no quiero... ¿Se alcanza a ver bien? Bueno, entonces, te pido de favor, ahora te va a tocar pararte un poco. Deténlo en esta parte de aquí mostrándolo, pero no quiero en esta posición, sino la quiero más o menos así que se vea. ¿Okay? Entonces, voy a hacer un esquema de ese mecanismo. Entonces, aquí tengo un par ternario, que es mi eslabón fijo, que es el que voy a considerar como mi eslabón fijo. Bueno, vamos a ponerlo así. ¿Sí? Aquí está mi eslabón fijo. Como es ternario, acuérdense que tengo que asurarlo para que quede claro que no se trata de 3 eslabones, no se trata de un solo eslabón. Este sería este eslabón. Ahora voy a poner de este otro lado el otro eslabón ternario. ¿Ok? El otro eslabón ternario. Este también es otro eslabón ternario. Voy a dibujar esta otra parte de aquí. Aquí no sería otra cosa más que un eslabón y aquí otro eslabón. Y de este lado tengo 1, 2, 3 eslabones. Entonces significa que ahora tengo 1, 2, 3 eslabones. ¿Ok? Gracias. Vamos a numerar mis eslabones. Vamos a decir, este va a ser mi eslabón 1, este sería mi eslabón 2, este sería mi eslabón 3, este sería mi eslabón 4, este sería mi eslabón 5, este sería mi eslabón 6, este sería mi eslabón 7. ¿Sí? ¿Claro? Todos son pares de revoluta. Entonces significa, déjenme una vez poner, significa que aquí voy a tener n, va a ser igual a 7 eslabones. Dése cuenta que no tengo revolutas múltiples, es decir, no tengo revolutas en donde más de 2 eslabones se conecten. Porque acuérdense que en una clase pasada me preguntaron acerca de si tenía revolutas múltiples, cómo los iba a contar para propósitos de movilidad. Y quedamos que si en una revoluta coincidían o se conectaban n eslabones, entonces cinemáticamente es el equivalente a tener n menos 1 revolutas. ¿Se acuerdan?
Aquí no tengo esa situación, afortunadamente. Entonces, vamos, n es igual a 7 eslabones. Déjenme una vez poner, no tengo pares de la clase 2, ¿sí? Déjenme poner mis pares y denominadores. Empezaría con este, aquí sería el par sistemático 1, este sería el par sistemático 2, este sería el par sistemático 3, este sería el par sistemático 4, este sería el par cinemático 5, este sería el par cinemático 6, este sería el par cinemático 7 y aquí sería el par cinemático 8. Creo no haberme equivocado. Entonces vamos a ver, pares de la clase 1, tengo entonces mi número de grado de libertad vendría siendo igual a 3 por n, que vendría siendo igual a 8, bueno, n igual a 8, el menos 1, 8 menos 1, menos 2 por 7, menos 1 por 0. ¿Y esto cuánto me daría? Esto sería 21. Aquí algo me salió mal. No son 7 eslabones. Ok, gracias. Entonces esto sería 18 menos 14, ya 4. Yo esperaba 3. Déjenme revisar a ver si no tengo algo mal. Es 8. Es 8, profe. Son 8 los pares. Entonces me da 2 grados de libertad. Yo esperaba 3. No, pero déjenme ver si no me equivoqué a la hora de hacer mi análisis. ¿Sí? ¿Ok? Yo supongo que aquí está bien. ¿Sí? Pero vamos a ver si no me equivoqué a la hora de hacer mi análisis. Préstame mi mecanismo. Seguramente me equivoqué, entonces déjenme rectificar mi equivocación. Ese es mi mecanismo. ¿Sí? Quedamos que quería, para hacerlo, creo que dije que no quería que esto fuera, ¿cómo se llama? A 0 grados. ¿Sí? De manera que aquí ya no se mueve. Entonces, si esto no se mueve, sí, aquí me equivoqué, dense cuenta. Que aquí tengo un grado de libertad. Evidentemente puedo mover esto, pero para medirlo, supongo que va a estar horizontal. Entonces, ¿qué tendría aquí? Dense cuenta. ¿Qué tendría aquí? Tendría este y este sería el mismo eslabón. Y tendría un mecanismo plano de 4 barras. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Un mecanismo plano de 4 barras que tendría un grado de libertad. Entonces me equivoqué cuando hice el análisis, pero esto tiene 2 grados de libertad. ¿Sí? Claro, el otro, si no me equivoqué, en esta posición solo tiene 1 grado de libertad. Pero esa posición no la puedo analizar con el criterio de Gruber. ¿Ok? Y dense cuenta que está basado en dimensiones muy específicas. Las dimensiones de este eslabón son tal que cuando lo tengo en esta posición, esto se mantiene completamente extendida. No se puede mover. Acuérdense que les comenté que una de las grandes fortalezas, o de las grandes ventajas de Gruber era que no medía dimensiones. Al mismo tiempo, es su gran debilidad. Si no toma en cuenta las dimensiones, va a haber casos en los cuales el criterio de Gruber falla. ¿Ok? Bueno, pues ya les mostré eso. Bueno, vamos a ver qué otros ejemplos tengo. Vamos a ver qué otros ejemplos tengo. Ya analicé este. Bueno, quizás van a decir lo siguiente. Ahora sí, una vez que uso el criterio de Gruber y suponiendo que el criterio de Gruber me da el resultado correcto, ¿sí? Entonces voy a poder clasificar mis eslabonamientos de la siguiente manera, ¿sí? Si el número de grado de libertad es menor que 0, el eslabonamiento es simplemente una estructura estáticamente indeterminada. Eso no me interesa, pues. Eso es tema de estática o de ingeniería civil, no de ingeniería mecánica. Si F es igual a 0, el eslabonamiento es una estructura estáticamente determinada también. No me interesa aquí, porque a mí me interesa movimiento. Y si F es mayor que 0, el grado de libertad o movilidad positiva del elemento es un mecanismo que va a tener 1, 2, 3 grados de libertad según sea el caso. ¿Ok? ¿Claro? Entonces, hasta aquí es el mecanismo. ¿Sí? Entonces, el mecanismo vendría siendo un eslabonamiento
que tiene grados de libertad positivos. ¿Ok? Y un eslabonamiento parece que sería una cadena cinemática donde he fijado de antemano uno de los eslabones como eslabón fijo. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno. Dejen primero mostrarles ejemplos en los cuales el criterio de movilidad funciona muy decentemente. Uno fue el mecanismo de la figura 26. Déjenme ver cuál es la figura 26. ¿En qué figura estoy? 27. La figura 26. Bueno, ese ya lo analizamos. Tenía un grado de libertad. ¿Sí? Después el mecanismo plano de 4 barras ya lo analizamos. Bueno, el siguiente es un mecanismo de 3 barras. ¿Sí? Aquí tengo mi mecanismo de 3 barras. En negro están indicados los eslabones, en rojo están indicados los pares cinemáticos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Lo que tengo aquí es que el número de eslabones, ¿cuánto es? 3. ¿Cuántos pares de la clase 2 tengo? 0. ¿Pares de la clase 1? 3. Todos son pares de revolución. Entonces, el número de grados de libertad va a ser igual a 3 por el número de eslabones, dejen ponerlo aquí, menos 1, menos 2 veces pares de la clase 1, menos 1 vez pares de la clase 2. Entonces esto va a ser igual a 3 por 3 menos 1, menos 2 por 3 y menos 1 por 0. Y esto me va a dar igual a 0. ¿Sí? ¿Okay? Esta es una estructura estáticamente determinada. Por eso, en sus clases de estática, si ustedes se fijan, todas las estructuras que veían estaban formadas por triángulos. ¿Ok? ¿Sí? El triángulo es la figura geométrica más sencilla que no permite movilidad entre las barras. Si en lugar de tener una estructura plana fuera en el espacio, entonces en ese caso sería un tetraedro. ¿Sí? Estaría formado por tetraedros. Y hay estructuras, por ejemplo, esas estructuras empezaron a usar desde los años 50, 60 y son muy comunes, por ejemplo, en los techos de las gasolineras. Vean que, si ustedes alguna vez ven que muchas de esas gasolineras, las que están hechas no de concreto, no con techo de concreto, sino techo de lámina, frecuentemente para darles una imagen de más modernidad, es frecuente que tengan estructuras que llaman espaciales. Y los elementos, las células individuales que están construidas esas estructuras tridimensionales son precisamente tetraedros. ¿Okay? ¿Sí? El tetraedro en el caso espacial sería equivalente al triángulo en el caso plano. ¿Ok? ¿Claro? Ya tengo esta situación. Vamos a ver el siguiente. El siguiente es un mecanismo de leva. ¿Ok? Un mecanismo de leva. Le voy a dar una aquí. Se me olvida y después buscando todo aquí te toca la ¿ok? Vamos a ver. Entonces vamos a analizar este mecanismo de leva. La nomenclatura es tal cual. En ocasiones el mecanismo se llama mecanismo de leva, pero si voy analizando los eslabones en particular, este se llama la leva, este se llama el seguidor, o este también se le llama seguidor y este se llama vástago. El vástago del seguidor. Es un mecanismo que solo tiene 3 eslabones. El eslabón fijo, que es este mismo que está ubicado aquí, pero no está puesto. La leva, propiamente dicha, y el seguidor. ¿Sí? Entonces, mi número de eslabones, n, es igual a 3. Tengo pares de revoluta, tengo un par de revoluta aquí y tengo un par prismático acá. ¿Sí? Entonces tengo pares de la clase 1, tengo 2. Y aquí tengo un par de levas. Y aquí este caso es interesante porque me va a permitir indicar de manera más clara lo que les comentaba cuando dibujé el criterio de Gruber. Imagínense que no hubiera estos dos eslabones estuvieran libres de moverse en el espacio, que no estuvieran sujetos a los demás. Entonces, ¿qué cosas podría hacer aquí? Las cosas que podría hacer aquí es deslizar esta leva con respecto al seguidor, manteniendo contacto, o también rotar. ¿Se dan cuenta? Aquí está de manera mucho más clara que solo pierde un grado de libertad. Porque imagínense que
que muevo esto tal cual, manteniendo este contacto, sería una traslación, pero también puedo rotar alrededor de su punto. ¿Sí? Entonces allí tengo los grados de libertad permitidos son, acuérdense, una traslación, en este caso podría pensar que es en esta dirección, y una rotación en una dirección perpendicular. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, el número de grados de libertad, ¿cuál sería? El número de grados de libertad vendría siendo igual a 3 por 3 menos 1 menos 2 por 2 menos 1 por 1. ¿Ok? Y esto me daría igual a 6 menos 4 menos 1 y sería igual a 1. ¿Sí? ¿Ok? Si quieren ser más específicos, este sería un mecanismo de leva con un seguidor traslacional de cara plana. Seguidor, este se llama seguidor traslacional, ¿por qué? Porque el movimiento del seguidor es traslacional, y de cara plana porque precisamente la cara que tiene contacto con la leva es una cara plana. ¿Ok? ¿Sí? Y está correcto. ¿Sí? Bueno, ok. Vamos a ver ahora. Ahora voy con este otro mecanismo de leva. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve bien? Ok. Déjenme borrar esto. Déjenme borrar también esto. ¿Sí? Este sería lo que se llamaría un mecanismo de leva con un seguidor relacional de rodillo. ¿Por qué el seguidor? Porque aquí tengo, este está sujeto a traslación. De rodillo, porque aquí tengo un rodillo. ¿Sí? Este es mi mecanismo de leva. Aquí tengo más eslabones. Fíjense. Tengo mi eslabón 1, que es este, y que aquí ya no dibujé. Tengo el eslabón 2, la leva. ¿Tengo que suspender? Ok. Bueno, tengo el mecanismo, tengo la leva, tengo el rodillo y tengo el seguidor. ¿Sí? Mi número de eslabones es 4. ¿Sí? Ahora vamos con los pares cinemáticos. Aquí tengo un par de revoluta, ¿sí? Que aquí está marcado como 1, pero está exactamente a la mitad. Aquí tengo otro par de revoluta, que sería este, y aquí tengo un par prismático entre el seguidor y el eslabón fijo. Entonces, pares de la clase 1 es 3. ¿Sí? Y después tengo aquí un par de leva. El contacto entre el rodillo y la leva es un par de leva. Esto es igual a 1. ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad piensan que va a tener esto? 2. Bueno, ya se sabe la respuesta. Pero, ¿cuál sería intuitivamente, cuál sería la respuesta? 1. Dense cuenta que este mecanismo podría sustituirlo por el otro. El otro tiene un grado de libertad. Sin embargo, aquí va a ocurrir algo interesante. Mi número de grado de libertad sería 3 por 4 menos 1 menos 2 veces el número de pares cinemáticos de la clase 1, que son 3, menos una vez por el número de pares cinemáticos de la clase 2, que son, esto me daría igual a 9, menos 6, menos 1, sería igual a 2. ¿Sí? Tengo 2 grados de libertad. ¿Sí? La pregunta sería, ¿cuáles son? Bueno, algo que es evidente es que a la hora, imagínense que yo hago rotar esto, para decirlo, en esta dirección, pues eso va a hacer que el vástago suba y baja. Eso sería un movimiento. Me falta otro. ¿Cuál sería? La posición relativa del rodillo. ¿Mande? La posición relativa del rodillo. Bueno, dense cuenta que el otro grado de libertad podría mantener estos cuerpos fijos y podría hacer rotar esto alrededor de ese punto, sin que los demás se movieran. Claro, va a producir desgaste. ¿Sí? Y precisamente una de las ventajas de los mecanismos de las levas de rodillo es que el desgaste comparado con los de cara plana es mucho menor. Pero desde el punto de vista, si quiero forzar la situación, podría mantener esta en la misma posición, esto en la misma posición y hacer rotar este rodillo. ¿Se dan cuenta? Ese es el grado de libertad, un grado de libertad que en ocasiones se le llama, en inglés se le llama IDU, que la traducción en español podría ser, ¿cuál podría ser la mejor traducción en español? IDU, vamos a decir, por ejemplo, cuando ustedes cuando ustedes ponen su automóvil en neutral,
En ocasiones eso en inglés se llama idle. ¿Por qué? Porque están haciendo tarugas, ¿sí? No se mueven, ¿sí? Entonces, está bien, ese se llama idle. Significa como un grado de libertad que no produce ningún movimiento. O a veces se le llama, no necesariamente, pero a veces se le llama también inactivo, ¿sí? Es decir, ese grado de libertad no tiene efecto con el movimiento de los restantes jugadores. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué otro caso interesante. ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, hasta ahí tengo más o menos los que puedo poner. Tengo clases bienes con ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esta clase, mejor me dan el viernes para traerles qué tareas les voy a dejar. Y ahorita mejor avanzo lo más que puedo. ¿Está claro? Bueno, entonces, ahora vienen las excepciones arbitrarias de Luther. Ya les mostré, bueno, dejen primero mostrarles otros ejemplos que sí funcionan, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo. ¿Se ve bien? ¿Está centrado? Sí. Ok. Dense cuenta que lo que tengo aquí es básicamente una estructura. Bueno, una de las cosas importantes es que, primero, ustedes en las estructuras no ven aquí pares de revoluta, sino ven remaches o soldaduras, ¿sí? La primera pregunta, ¿por qué ocurre eso? ¿Sí? ¿Por qué no pongo revolutas en lugar de... ¿Por qué pongo soldaduras o tengo remaches en lugar de revolutas? ¿Cuál sería la razón? Son triángulos. ¿Mande? Son triángulos. Bueno, seguirían siendo triángulos si pongo revolutas o pongo remaches. Limitar el movimiento. Supuestamente con revolutas también lo limitan. ¿Sí? El esfuerzo que estaría sometido al tornillo, que nada más estaría con... Bueno, la razón, y déjame decirles, es una cosa más de ingeniería civil, no es tanto de ingeniería mecánica. La razón es que usualmente estas estructuras se diseñan bajo el supuesto de que eventualmente aquí hay cedencia, ¿sí? En estos puntos hay cedencia. Si hay cedencia, significa que puede haber deformaciones plásticas allí, y estas deformaciones plásticas harían que se comportaran como una revolución, ¿sí? Hay una teoría de diseño de estructuras metálicas que se llaman así, de esfuerzo límite, en el cual supone que en el peor de los casos, los esfuerzos van a ser tan grandes que esto se va a comportar como si fuera una revolución. ¿Ok? Ahora, otra pregunta adicional. Seguramente ustedes no han visto algo así como esto, que los puentes tengan esto. ¿Sí? Bueno, curiosamente sí lo tienen. ¿Sí? Evidentemente no tienen algo tan grueso, pero tienen una plancha metálica. ¿Sí? Y esa plancha metálica les permite, vamos a decir, tiene que haber una plancha metálica que les permita expandirse por las diferencias tan grandes de temperatura. ¿Sí? Si no tiene esa plancha metálica, es probable que en el peor de los casos se bombardeie. ¿Sí? ¿Ok? Eso sobre todo, por ejemplo, en regiones cálidas. El primer lugar que yo recuerdo haber visto, es más, estoy casi seguro que el puente viejo que tienen ustedes aquí en Salamanca, yo nunca me he parado a verlo, les soy sincero, pero debe tener algo semejante. ¿Sí? Es un puente relativamente de poca longitud. Yo recuerdo haber pasado en el istmo de Tehuantepec, que sería precisamente Tehuantepec. Hay un río que desemboca al mar, y dense cuenta que cuando los ríos están cercanos a la desembocadura del mar, las longitudes tienden a ser mucho más grandes. No recuerdo, eso ocurrió hace 35 años, no, yo creo que más. De pronto me estoy haciendo joven, como 20 años. Yo creo que tendría que ser hace unos 50 años. ¿Sí? Y era una época, supongo que era época de calor. En el calor las temperaturas en el istmo de Tehuantepec muy bien alcanzan los 50 grados. Y dense cuenta, esta estructura expuesta al sol, es muy probable que la temperatura del metal muy bien alcance los 70-80 grados. ¿Okay? Entonces la dilatación térmica en un puente de 100 metros de longitud por un diferencial de temperatura de 40 grados, pues va a ser considerable. ¿Sí? Entonces, aquí sí, efectivamente hay una plancha. No crean que tampoco ni le ponen aceite ni nada por el estilo, sino simplemente dejan
se deslice cuando se extiende y se retraiga cuando en la noche que ya las temperaturas bajan. ¿Okay? Pero eso es equivalente básicamente a tener un par prismático, ¿sí? Con mucha fricción, pero al fin de cuentas es un par prismático. Esta es una estructura, dense cuenta. Desafortunadamente, exactamente creo que aquí está una barra, la barra 12. ¿Okay? Y dense cuenta cómo está formada exclusivamente por triángulos, ¿sí? Entonces, allí numeré mis eslabones, empezando por el y traté de ser más o menos sistemático. Eslabón 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 esta barra, 23 el bloque, ¿sí? Entonces el número de pares cinemáticos es el número de eslabones, perdón, es igual a 23. No tengo pares de leva, ¿sí? De una vez en corto. Pares de leva van a ser igual a 0. Y los pares que tengo son pares de revoluta. Pero aquí sí tengo pares de revoluta múltiples, ¿sí? Por ejemplo, aquí tengo aquí en esta revoluta confluyen o están conectados los eslabones 1, 2, 3. De manera que esto me contaría por las revolutas 1 y 2. Acuérdense, si tengo 3 eslabones que confluyen en un par de revoluta, cinemáticamente es equivalente a tener 2. Después aquí tengo también 3 eslabones que confluyen aquí. Aquí voy a tener las revolutas 3 y 4. Aquí tengo 4 eslabones. Los eslabones 2, 4, 6 y 7. Eso significa que cinemáticamente, para propósitos de movilidad, va a ser las revolutas 5, 6 y 7. Aquí de nuevo tengo 4 eslabones. Pues van a ser las revolutas 8, 9 y 10. Aquí tengo de nuevo 4 eslabones, van a ser las revolutas 11, 12 y 13. Aquí tengo 3. Tengo cuántos eslabones. Aquí tengo 5 eslabones, es el peor caso. Esta y esta. Significa que cinemáticamente es equivalente a 4 revolutas, digan 14, 15, 16 y 17. Aquí tengo 3 eslabones. Cinemáticamente son 2 revolutas, es la 18 y la 19. ¿Sí? Después aquí tengo 4 eslabones. Cinemáticamente son 3 revolutas, 20, 21 y 22. Aquí tengo de nuevo 4 revolutas, van a ser 4 eslabones, 3 revolutas, 23, 24, 25. Aquí tengo 3 eslabones, 2 revolutas, 26 y 27. Aquí tengo 4 eslabones, 3 revolutas, 28, 29 y 30. Aquí tengo 3 eslabones, 2 revolutas, 31, 32, y después el par prismático, 33. ¿Está claro? Entonces, pares de la clase 1 va a ser igual a 33. ¿Ok? Entonces, mi número de grados de libertad van a ser igual a 3 por 23 menos 1, menos 2 por 33, menos 1 por 0. Y vamos a ver cuánto me da. Esto me da 3 por 22, menos 2 por 33. ¿Está correcto? Ok, menos 1 por 0. Ok, entonces esto me da 66, esto me da menos 66, menos 0, y va a ser igual a 0 grados de libertad. Es lo que debían esperar de una revoluta, de una estructura. ¿Ok? Es lo que deben esperar de una estructura. ¿Okay? A ver, ahora viene la siguiente pregunta. Dice que tengo 0 grados de libertad, pero puedo hacer esto. Puedo levantar todo mi puente. De hecho, acuérdense, en las películas, no es muy común en México, pero en las películas americanas, sobre todo en lugares como Miami, hay puentes que están formados, dos que se abren para dejar pasar embarcaciones que puedan ser muy grandes. Entonces, puedo levantar esto. Entonces, ¿qué tengo mal aquí? ¿Cuál es el argumento? Es evidente que puedo, claro, quizás tendría que ejercer una fuerza considerable, pero puedo hacer que todo mi puente se mueva, rote alrededor de este punto. Y es más, si rota alrededor de este punto, dense cuenta que en ese instante esto también, este pequeño bloque va a poder rotar alrededor de ese eje, porque ya no hay nadie que lo restrinja. De pronto parece que tengo 2 grados de libertad, cuando esto me dice que debe ser 0. ¿Cuál es la razón?
razón. Bueno, tiene que ver con algo de lo que vimos. Hay pares, ustedes se fijan, todos mis pares de revoluta son cerrados por forma. Es decir, están construidos de manera tal, aquí no lo indica, sería muy difícil indicarlo aquí, pero ustedes se pueden imaginar que están construidos de manera tal de que por la misma forma no puedan separarse. Sin embargo, el par prismático está cerrado por fuerza. ¿Sí? La fuerza sería la de la gravedad. En este caso es mucho, porque seguramente el puente es pesado. ¿Okay? Si aquí aplico una fuerza suficientemente grande, lo que hago es destruyo este par cinemático. Es decir, estos dos cuerpos dejan de estar en contactos. Y si dejan de estar en contactos, significa que el par prismático desaparece. Y si desaparece, entonces en mi cuenta, en lugar de haber 33, habría solo 32, y en lugar de 0, habría 2 grados de libertad. ¿Sí? O sea, aquí no miente. ¿Sí? O sea, va a haber ejemplos en que miente el criterio de Gruber. Tienen que ser lo suficientemente conocedores para ver cuándo falla y cuándo hay una explicación lógica. Y aquí la explicación es de que en el momento que hago esto, estoy rompiendo el contacto entre estos dos elementos. Y al romper el contacto entre estos dos elementos, estoy eliminando el par prismático. Ya no lo podría considerar. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Eh? Bueno, ok. Entonces, hay muchos ejemplos de esto. Realicen otros ejemplos de estructuras con más o menos eslabones. Vean su libro de estática, pueden hasta ver un libro de estática y ver qué otros ejemplos pueden sacar. ¿Sí? Yo creo que a lo mejor podría ser una tarea. Busquen en su libro de estática estructuras de este tipo, algunas más sencillas, algunas más complicadas, y calculen cuál es su grado de libertad para ver si realmente funciona como dice que debe funcionar. ¿Okay? Entonces esa es tarea. ¿Sí? Muy sencilla. ¿Okay? Y yo espero que no todos me traigan en línea. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora vamos. ¿Qué problemas tengo? Con excepciones del criterio de Gruber. ¿Ok? Que desafortunadamente van a ser muchas. De hecho, ya les mostré una con el mecanismo ¿sí? Pero vamos primero con un criterio, un caso especial del criterio de Gruber. Imagínense que ahí está mi mecanismo. Mi mecanismo es un mecanismo plano de 4 barras. Aquí está, este es mi eslabón 1, que está aquí, lo voy a dibujar con verde, ¿sí? Se alcanza a notar. El eslabón 2 es que está acá, lo voy a dibujar en azul. El eslabón 3 es el que está en la parte superior. Y el eslabón 4 es el que está aquí. De hecho, aquí le pongo un conjunto de... Bueno, nuevamente, si hago mi criterio de Gruber, dense cuenta que el criterio de Gruber no toma en cuenta las dimensiones, de manera que el número de grados de libertad sería igual a 1. Pero ahora dense cuenta, voy a suponer lo siguiente, voy a suponer que A1 es igual a 4 unidades de longitud, que A2 es igual a 2 unidades de longitud, A3 es igual a 7 unidades de longitud, y A4 es igual a 1 unidad de longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Aquí están las 4 unidades de longitud, aquí están las 2 unidades de longitud, aquí está 1 unidad de longitud, y arriba están las 7 unidades de longitud. ¿Se podría mover eso? No. ¿Sí? ¿Está claro? Porque precisamente la longitud del eslabón 3 es igual a la suma de las longitudes de los restantes eslabones. Es más, si hago crecer todavía este eslabón más, ni siquiera puedo ensamblar el mecanismo. ¿Está claro? Aquí lo estoy poniendo en un caso límite en que puedo ensamblarlo, pero exclusivamente puedo ensamblarlo en esa posición. Y claro, requeriría una buena mecánica de precisión. ¿Ok? Si no, ni siquiera con eso lo podría ensamblar. ¿Está claro? O bien, si no lo hago de manera precisa, va a haber huelgos y van a decir, bueno, sí se puede mover. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la precisión aquí es muy importante. Entonces, dense cuenta, precisamente como el criterio de Gruber no toma en cuenta las dimensiones, pues para mí este mecanismo, si no me doy cuenta de cuáles son sus dimensiones, debería tener un grado de libertad.
pero esto en realidad es una estructura. ¿Está claro? Bueno, ese es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. No sé si tenga un video de esta. Déjenme ver, a ver si aparece el tipo. Usualmente los videos van al final, ¿verdad? A la hora que uno pide. Nomás tengo a déjenme ver a ver si acá tengo modelos de Uber. Este es. Ok, entonces sí lo tengo. Déjenme regresarme. Bueno, déjenme primero mostrarles donde sí funciona. ¿Sí? Donde sí funciona. Este es mi mecanismo. ¿Sí? Ese mecanismo lo voy a usar cuando vea el criterio de Burton-Ford. Pero ahorita de momento puedo usarlo para analizar el criterio de Glover. ¿Ok? Déjenme bajarlo un poquito más para que se vea completamente. ¿Se ve bien? Déjenme hacer lo que sea todavía. Creo que lo único que necesito aquí es la figura. ¿Se ve bien? ¿Sí? Más abajo, ¿verdad? Un poquito más abajo. ¿Ahí se ve bien? ¿Allí? Bueno, ok. Ese es mi eslabonamiento. ¿Ok? Vamos a numerar mis eslabones. ¿Sí? Este sería mi eslabón 1. Este sería mi eslabón 1. También es el mismo tamaño. Este sería mi eslabón 2, que es ternario. ¿Sí? Por eso aquí está achurado para indicar que esta parte de la barra no se mueve, no tiene movimiento. Este sería mi eslabón 3, déjenme llamarlo así. Este sería mi eslabón 4, que también es ternario. ¿Sí? Dejen ponerlo aquí. Mi eslabón ternario, y este sería mi eslabón 5. ¿Sí? Entonces, mi número de eslabones es igual a 5. No tengo pares de la clase 2, déjenme ponerlo. Y vamos a poner cuáles serían mis pares de revoluta. Mis pares de revoluta, aquí tenía un par de revoluta, vamos a poner que es el primer par de revoluta. Aquí tengo dos eslabones, son el 2 y el 3, sería el segundo par de revoluta. Aquí tengo otro eslabón, el 2 y el 5, entonces tengo un tercer par de revoluta. ¿Sí? Aquí tengo otro eslabón, el 5 y el 4, que sería mi cuarto par de revoluta. Aquí tengo otros dos eslabones, el 3 y el 4, un quinto par de revoluta. Y aquí tengo otros dos eslabones, el 5, el 4 y el 1. Serían 6 pares de revoluta. ¿No me equivoqué? Ok, entonces tengo pares de la clase 1, que va a ser igual a 6. El número de grados de libertad vendría siendo igual a 3 por 5 menos 1, menos 2 por 6, menos 1 por 0. Y esto me daría igual a 12, menos 12, menos 0. Es una estructura. ¿Sí? ¿Claro? Ok. Dense cuenta que esa estructura está, vamos a decir, las orientaciones de mis eslabones son completamente arbitrarias. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a regresar al que les había mostrado. Entonces, vamos a ver. Este es mi mecanismo. Si ustedes se fijan, es completamente semejante al anterior. ¿Sí? Sin embargo, las orientaciones no son las mismas. ¿Sí? Déjenme mostrarles que es exactamente igual al anterior. ¿Sí? Este es mi eslabón 1, que aquí lo puse nada más. Este es el 1, es el fijo. Aquí si quieren puedo poner lo que está aquí. Este es mi eslabón 2. Déjenme ponerlo así. Este es mi eslabón 2. Creo que si este le llamé el eslabón 3, este fue mi eslabón 4, este fue mi eslabón 5. ¿Ok? El mismo número de eslabones. Y el mismo número de pares cinemáticos.
Este sería mi par cinemático 1, este es mi par cinemático 2, este es mi par cinemático 3, este que está aquí, este es mi par cinemático 4, este es mi par cinemático 5, este sería mi par cinemático 6. O sea, todo está tal cual, eslabones 5, pares cinemáticos 6, pares de la clase 2, pares cinemáticos de la clase 1, 6, pares de la clase 2, 0 grados de libertad. Dense cuenta que todavía esto aquí sí podría poderlo poner, vamos a decir, sería como una escalera. Dense cuenta, simplemente voy poniendo otros eslabones, claro, alargando también este eslabón, poniendo otros travesaños, alargo más el eslabón y podría ser una escalera que podría tener muchos más pasos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, mi pregunta es, si esto fuera una escalera, tiene más eslabones, ¿les sentirían confiados en subirse a esa escalera? No. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? No, yo creo que no. La próxima vez que tú subes la escalera, mejor analízala. Por ponerles un ejemplo muy sencillo. Seguramente era muy frecuente antes que hubiera escaleras de madera. ¿Sí? Ya no son tan frecuentes. Y frecuentemente con el tiempo, las uniones de los travesaños con los largueros, que serían los largueros serían estas partes, se iban aflojando por el efecto de la humedad, por el efecto del desgaste propio que sufre la madera. Y frecuentemente, cuando menos yo recuerdo que en la casa de mis papás, yo recuerdo tener una escalera que podía inclinarse, en lugar de estar así, podía inclinarse 10 grados para un lado. ¿Okay? Entonces, dense cuenta que aquí evidentemente el hecho, ¿qué es lo que ocurre? Esta dimensión es igual a esta dimensión y es igual a esta dimensión, y estos tres son paralelos. Y esta dimensión es igual a esta dimensión, esta dimensión es igual a esta dimensión, estos son paralelos. ¿Sí? Entonces, allí el criterio de Bloomberg va para allá. Y déjenme mostrarles qué pasa. Ese sería el ejemplo. Además me dicen que tengo que hacer. Vamos a copiar. Tengo que ponerle aquí, ¿verdad? Ya estaba. ¿Ya estaba? Entonces, ese sería precisamente lo que ocurriría. ¿Sí? Dense cuenta. Tengo ese mecanismo. Esto de nuevo me lo hizo tarea. Esto seguramente se va a regresar porque le encantaban movimientos oscilatorios. ¿Sí? Entonces, dense cuenta que mi mecanismo tendría, mi eslabonamiento tendría un grado de libertad. ¿Sí? Nuevamente, ¿cuál es la razón? La razón es que el criterio de Bloomberg no toma en cuenta las orientaciones y las dimensiones del mecanismo. Aquí las orientaciones también son importantes porque estos deben ser paralelos. Y si ustedes se fijan, se mantienen siempre paralelos. Los largueros se mantienen paralelos y los travesaños se mantienen paralelos. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ese sería otro ejemplo en el cual el criterio de Bloomberg falla. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, vamos a ver ¿qué otro ejemplo tengo? Ok, este es otro ejemplo interesante en el cual tengo un puedo mostrarlo ¿sí? Bueno, primero vamos a analizarlo en el pizarrón, ¿sí? Vamos a ver qué me dice. Vamos a ver aquí, este sería mi eslabón 1, este también sería mi eslabón 1, este sería mi eslabón 2, puedo pensar que este es mi eslabón motriz, este sería mi eslabón 3, es un mecanismo ternario, es un eslabón ternario, el 2, el 1 también creo que sea ternario, este sería mi eslabón, vamos a llamar este mi eslabón 4 y este mi eslabón 5. ¿Sí? ¿Sí? Tengo n igual a 5 eslabones. ¿Sí? Vamos ahora, no tengo pares cinemáticos de la clase 2, no tengo pares de leva. ¿Sí? Este es igual a 0. Vamos a ver cuántos pares de la clase 1 tengo. ¿Ok? Pares de la clase 1, vamos a ver cuántos tengo. Este vendría siendo primero un par de revolutas. ¿Sí? Estos vendrían siendo pares prismáticos.
2 y vamos a llamar este 3. ¿Sí? Aquí tengo otro par de revolutos, sería 4. Aquí tengo un par prismático, sería 5. ¿Sí? Y aquí tengo un par, otro par de 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos eslabones tuve? 5. Pares de la clase 1 son 6. ¿Qué me dice esto? Esto me dice que f es igual a 3 por 5 menos 1 menos 2 por 6 menos 1 por 0. Esto va a ser igual a 12 menos 12 menos 0 igual a 0. Me dice que es una estructura. ¿Sí? ¿Claro? Bueno, aquí está el mecanismo. ¿Sí? ¿Okay? Tengo que hacer alguna precisión. Aquí simplemente tengo pares cilíndricos, pero en esos pares cilíndricos la rotación está impedida, no es efectiva. Simplemente se ponen pares cilíndricos porque es mucho más fácil construir pares cilíndricos que pares prismáticos. ¿Sí? Pares prismáticos, por ejemplo, dense cuenta, el par prismático sería el par que existe entre el pistón y la camisa de la máquina de combustión interna. Se requiere mucha precisión y hay mucho desgaste. ¿Sí? Aquí tengo pares cilíndricos hechos con cojinetes lineales de bolas recirculantes. Eso reduce mucho la fricción. Y dense cuenta cómo, si ustedes se fijan, dejen ponerlo más o menos. Esa sería, más o menos, esta sería la posición. Evidentemente mi eslabón 2 aquí está muy chiquito, es el negro. ¿Sí? Pero mi eslabón 3 sí se parece. ¿Sí? Y mi eslabón 1 pues está, vamos a decir, separado en 3. Aquí la revoluta y segundo los pares prismáticos en los extremos. Pues evidentemente tengo un grado de libertad. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, el por qué falla va a ser evidente un poquito después. Lo vamos a ver cuando veamos el criterio de Burton-Paul. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, se los paso. Ahora me lo tratan con cuidado. ¿Ok? Dejen, aquí tengo que hacerles una aclaración que es interesante y tiene que ver, a veces nos piden que les mostremos a ustedes un poquito de cuál es el vamos a decir, el estado del arte en otros países, en otras instituciones. Y este es un ejemplo interesante, porque una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes es que en las escuelas francesas les empiezan a estudiar este tipo de conceptos de grados de libertad y algo que llaman hiperasticicidad, hiperestaticidad sería, hiperasticicidad supongo, desde los primeros semestres. Entonces, para un estudiante de licenciatura eso no representaría un reto. Podrían rápidamente determinar por qué falla. Yo se lo voy a mostrar por qué falla usando el criterio de Burton-Paul. Pero en las escuelas francesas ellos empiezan a estudiar conceptos como conexiones mecánicas, que es algo que nosotros estudiamos hasta maestría en licenciatura. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, no crean que nosotros estamos en desventaja, pues en Estados Unidos, por ejemplo, no es común que eso se enseñe. ¿Sí? Que en Estados Unidos es ya muy difícil encontrar en escuelas de licenciatura cursos de mecanismos. ¿Sí? Los han ido precisamente por los requerimientos de ABET. ABET es como el CASEI de Estados Unidos. Por requerimientos de ABET han estado restringiendo esos cursos y ahora tienen un curso, mi compañero de la Universidad de Florida lo platicaba, que se llamaba diseño de máquinas, en que una parte era diseño de máquinas y otra parte era mecanismos. Lo que pasaba es que decían que el maestro que daba la clase no sabía mecanismos, entonces no daba mecanismos. ¿Sí? Dense cuenta que también ese tipo de cosas que ustedes piensan que solo ocurren aquí, también ocurren en muchas otras partes. Para eso no obsta para que Peña Nieto diga, bueno, otros están peores. Yo creo que debemos buscar no estar peores, sino estar mejor. ¿Sí? No conformarnos en una mediocridad apabullante. ¿Okay? ¿Está claro? Bueno, después van a censurar el video. Bueno, creo que ya con esto creo que termino los ejemplos que tengo que ver de okay. Vamos a ver.
34. Ah, bueno, este ya se lo mostré. Este ejemplo es el de los puentes. ¿Sí? ¿Ok? Este es el de los puentes. Pero déjenme ver a ver si ya voy en el orden adecuado. Sí, ya voy en el orden adecuado. Entonces, este es el de los puentes. Ok. Con esto más o menos termino la parte que te gusta un poco. Yo creo que a lo mejor es momento de quizás de finalizar aquí y dejar el criterio de Burton Hall para la siguiente clase. Les pido por favor que lo lean, porque ahí sí voy a tener que formular muchas ecuaciones, voy a tener que estar muy al alma y puede ser que no alcance a ver todos los ejemplos, ¿sí? También es importante porque el criterio de Burton Hall va a requerir que escriba lo que se llama ecuaciones vectoriales de clausura y que su descomposición en sus componentes horizontal y vertical me va a dar las ecuaciones escalares de clausura. Eso va a ser una herramienta muy importante para realizar el análisis de posición de mecanismos planos mediante métodos numéricos. ¿Okay? Entonces, a pesar de que no estoy viendo todavía análisis de posición, eso me va a servir. ¿Okay? Y déjenme decirles, casi siempre que les pongo una tarea o en el examen les pongo un ejemplo de cómo calcular esas ecuaciones vectoriales y cómo descomponerlas o cómo determinar a partir de ahí los grados de movilidad, siempre tengo muchos problemas. ¿Sí? Siempre se les olvida que algo que les había dicho y los frena. No quiero que eso ocurra. ¿Sí? ¿Sería más 6? Sí. Bueno, déjenme traje otro mecanismo. Nomás déjenme mostrárselos, porque para los que están pesados ya no quiero traer sobre uno de ellos es este es el mecanismo de Sarrus. Entonces, así puedo terminar un poquito. Este es el que se conoce como mecanismo de Sarrus. Dense cuenta que no hace otra cosa más que esto. ¿Sí? Sin embargo, es un ejemplo interesante porque así como hay el criterio de Gruber para mecanismos espaciales, habría un criterio que se llamaría de Kurzbach-Gruber. Déjenme ponérselo rápidamente. No se mal, por favor, simplemente inserten eso. Necesito comprar un adhesivo para que quede fijo y no se salga. Eso sí lo puedo hacer. Y quiero también mostrarles el otro. ¿Sí? Entonces, así como había, déjenme usar mi hoja de Word, ya la cerré. Okay. Entonces les dije así, pero no desapareció. Tengo que hacer seguramente en copia estirada. ¿Paso el mecanismo? ¿Mande? ¿Paso el mecanismo? No, ahorita déjame hacer un análisis. Así como hay el criterio de Gruber, ustedes se podrán imaginar que para mecanismos espaciales habría un equivalente. No se los voy a deducir ahora, pero el equivalente sería lo que se llamaría el criterio de Kurzbach-Gruber. Kurzbach precisamente fue un discípulo de Gruber que trabajó también en la Universidad Técnica de Berlín. Ese sería como el equivalente espacial. Y el equivalente espacial, simplemente hagan los cambios. En el espacio, ¿cuántos grados de libertad tiene un eslabón? 6. Entonces sería 6 por n menos 1. Porque tengo que fijar un eslabón para las posiciones de una línea. En el espacio, un par de la clase 1 permite un grado de libertad, ¿cuánto restringe? 5. Entonces sería menos 5 por pares de la clase 1. ¿Se dan cuenta? Acá era en el espacio, tenía 3 grados de libertad, permite 1, por eso restringe 2. Pero acá restringiría 5. Un par de la clase 2 restringiría 4. Menos 4 veces pares de la clase 2. Menos 3 veces pares de la clase 3. Y quizás, si quiero poner menos 2 veces pares de la clase 4. Y menos 1 vez pares de la clase 5. ¿Sí? En realidad, ustedes pueden hacer de cuenta como que de aquí en adelante no vale mucho la pena. De aquí en adelante no vale mucho la pena hacerlo. Pero ese sería mi criterio de Kurzbach-Gruber, ¿sí? Para mecanismos espaciales. ¿Sí? Entonces, el mecanismo de Sarrus es un ejemplo, es el primer ejemplo. Bueno, es más, el mecanismo de Sarrus se diseñó, se sintetizó mucho antes de que aparecieran los criterios de movilidad. Sarrus lo presentó en una reunión de la Academia de Ciencias de París en 1852. Hay una historia muy curiosa detrás de eso. Supuestamente en esas sesiones se tenían que tomar notas, pero también había vino.
Entonces parece ser que se pusieron tan contentos con el vino que nunca la nota salió publicada 2 o 3 años después. Las que se dieron cuenta que no había salido publicada. Entonces dense cuenta que también es curioso. Entonces déjenme analizar. ¿Cuántos eslabones tengo aquí? Tengo mi base, tengo mi plataforma superior, serían 2. Y dense cuenta que cada cadena tiene otros 2 eslabones. ¿Sí? Serían 6. Entonces, aquí significa que pares n sería igual a 6. Todos van a ser pares de revoluta. Entonces, déjenme ponerles. Y dejen poner de antemano que pares de la clase 2 va a ser igual a pares de la clase 3, va a ser igual, etcétera, etcétera, a pares de la clase 5 y van a ser igual a 6. A 0, perdón. ¿Ok? Ahora, ¿cuántas revolutas tengo? Dense cuenta. Aquí tengo una revoluta, aquí, otra revoluta acá y otra revoluta acá. Y acá también tengo. ¿Sí? Entonces, pares de la clase 1 serían igual a 6. Si aplico el criterio de Kurzweil-Glauber, eso me daría que f sería igual a 6 por 6 menos 1 menos 5 por 6. ¿Y esto cuánto sería? Sería 30 menos 30. Sería igual a 0. Entonces, esto me dice que es una estructura y evidentemente se mueve. ¿Okay? En la literatura actual es el caso del mecanismo que se llama excepcional. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, los criterios de movilidad todavía siguen siendo un área de análisis interesante. ¿Okay? Todavía aquí tengo este otro. Este también es un mecanismo que se podría llamar que le llaman una junta de Koenig. Déjenme ejemplo. El otro es Sarrus y era francés. Este es alemán. Bueno, no, ni sabría si estar totalmente seguro que si era alemán o era francés. Porque había una región de Alemania y Francia que les he platicado que frecuentemente era alemana, después era francesa, después volvía a ser alemana. El apellido Koenig significa rey. ¿Sí? Entonces, y esta se llama junta de Koenig. ¿Sí? Dense cuenta que es un mecanismo espacial. ¿Sí? Es evidente que no es plano, porque tengo pares cilíndricos. Y aquí mis pares cilíndricos sí son efectivos, no son como en el caso del mecanismo que les mencioné, en donde simplemente actuaban como traslación. ¿Sí? Vamos a ver cuántos eslabones tengo. Este es la base, después tengo este es otro eslabón, mi segundo eslabón, este sería mi tercer eslabón, mi cuarto eslabón. Mi número de eslabones, n es igual a 4. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos tengo pares de la clase 1? Revolutas. Aquí tengo una revoluta. Y aquí tengo otra revoluta, que es la que me sirve para hacerlo. ¿Está claro? Pares de la clase 1, tengo 2. Y tengo también 2 pares cilíndricos, que serían pares de la clase 2. ¿Sí se dan cuenta? Este que tengo acá y este que tengo acá. Pares de la clase 2 sería igual a 2. Pues vamos a ver cuánto sería mi número de grado de libertad. F sería igual a 6 por 4 menos 1 menos 2 por 5 menos 2 por 4. ¿Sí? ¿Y esto cuánto me daría? Me daría 18 menos 10 menos 8. Sería igual a 0. Evidentemente se mueve. ¿Ok? El mecanismo tiene un grado de libertad. Y es algo que se llama junta de Koenig. Creo que se usó para dirección de automóviles muy al inicio, en los años 20 del siglo pasado, 1920. ¿Okay? Después se encontró como una junta homocinética, como si fuera una junta homocinética, como las juntas que produce GKN en Celaya. Claro, no produce este tipo de uniones. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, aquí lo que les he mostrado son planos, pero hay un camino mucho más interesante, mucho más excitante por analizar cuando pasan del plano al espacio. ¿Okay? También en ocasiones puede ser muy demandante. ¿Okay? ¿Está claro? Bueno, muchísimas gracias.